Para comenzar, le vamos a dar la bienvenida al profesor Claudio Barrientos, quien es profesor de música de la Universidad de Playa Ancha. Puede venir a acomodarse nomás, profesor, ningún problema. Y ejerce desde el año 2014, mire, más jovencito que yo, como docente de aula, como profesor de talleres, también encargado de convivencia escolar en algunas escuelas de aquí de Valparaíso. Y también, miren dónde la escuela a trabajar, a la isla Robinson Crusoe. Actualmente se desempeña como docente de música en una escuela de lenguaje y en una escuela especial. Recibimos con un aplauso al profesor Claudio Barrientos. Hola, sí, ahí sí, ahí sí. Buenos días, gusto verles, gusto conocerles, algunas caras por ahí conocidas también. Bueno, contento de la invitación ahí del profe Marcelo, colega este año. Y en realidad tenía ganas de venir. Cuando supe que Marcelo Arraño era el invitado, lo empujé. Y por eso se dobló el pie y por eso yo estoy aquí. ¿Ya? No fue casualidad. Así que ahí en un partido de pádel al hombre lo empujé y por eso tomé su lugar. No, mentira. Nada, contento de poder conocerle, poder estar aquí esta mañana y compartirles más que nada mi experiencia ya como profesor. Soy de la Universidad de Playa Ancha y compartí un ratito con mi compañero. Desde el año 2008 partí mi carrera como profesor en primer ciclo básico, ya haciendo clases desde primero básico hasta cuarto. De ahí en el segundo año avancé ya en segundo ciclo, con los simpáticos de séptimo, de octavo, ustedes saben. Y ya después tomé todo el colegio, ¿ya? Entonces habían días que partía con un primero básico, primera y segunda hora. Después tercera y cuarta me tocaba con tercero medio, ya donde había un cambio súper radical en términos de metodología, de disposición de los chiquillos. Con los chiquititos cantábamos, nos tirábamos al suelo, qué sé yo. Y ya tercero medio era como, hay que estarlo ahí arrastrando para que quieran, qué sé yo. Y terminábamos el día, ¿cierto?, con mis simpáticos de séptimo. Todos los séptimos como que tienen algo especial, que están ahí entre que un día te aman, un día te odian, un día quieren hacer un coso, otro día están con toda la flojera, vámonos, y que están ahí, ya vas a dar la prueba, no, póngame el 1 nomás, ya, pero inténtelo por lo menos, ya, te hacen la prueba. ¿Y cómo me fue? Un 4-5, que sé. Ya, pero si usted puede hacerlo un poquito más, no, déjela ahí nomás. Así que el amor ahí a los séptimos, siempre. Y bueno, parte de esta experiencia, sé que muchos se van a sentir también reconocidos en eso. Ya muchos obviamente tienen más trayectoria que yo, así que les ha tocado vivir. Pero es eso, ya es una charla bien, bien honesta de mis temores, mis prejuicios, mis complicaciones, todo lo que ha costado de repente hacer música, sobre todo en educación pública. Ya, que como bien decían aquí en las palabras iniciales, trabajo actualmente con Marcelo en la Escuela Luz de Esperanza, donde hay chiquillos con necesidades educativas especiales. Pero hay unas necesidades, que yo también les llamo, que son invisibles, que son estas necesidades emocionales, necesidades de cariño, necesidades que no se ven a simple vista y que están ahí y que también te indican el por qué los chiquillos y las chiquillas se comportan de cierta manera, ¿ya? Uno de repente puede entender un síndrome, qué sé yo, no sé si tiene Tourette, sabe por qué dice lo que dice o cómo lo dice, pero muchas veces a estos chiquillos que tienen estas necesidades emocionales, ¿ya? Los discriminamos. El conflictivo, el que te aportilla la clase, el que pasa en inspectoría, el que no quiere hacer nada, y eso también tiene una razón de ser. Y hay necesidades que son invisibles y que obviamente en las clases cuesta abordarlos. También tenemos nuestra paciencia, también tenemos nuestros límites, también queremos respetar el espacio donde nosotros estamos trabajando, pero muchos de los chiquillos muchas veces en ese momento no lo entienden, ¿cierto? Quieren botar su rabia con quien sea que esté ahí adelante y muchas veces somos los profes los que nos toca esa pega. Entonces, yo llegué a trabajar, inicié en una escuela pública donde nunca habían tenido un profesor especialista de música. Habían dos colegas que eran profesores de matemática, que ya estaban a punto de jubilar y ellos habían tomado estas horas durante mucho tiempo. Entonces habían trabajado, qué sé yo, ahí desde su amor por lo que ellos sabían, con sus flautas, qué sé yo, y los clásicos, que todos más o menos no sabemos.
pero nunca habían poder desarrollar o profundizar en estos aspectos más técnicos de la música. Entonces ahí sale una pregunta, ¿por qué esta guitarra está toda rayada? Y quería partir como con esta anécdota para entender un poco como la visión con la que se manejaba la música donde yo llegué. Había la guitarra en la escuela y estaba en su caja, cuando la habían comprado con esta funda como de papel que traen, que se deshace, una cosa medio extraña. Ahí estaba y llevaba años la guitarra, inmaculada, bonita, brillosita, qué sé yo. Y claro, cuando yo llegué, saqué la guitarra, pesqué el papel, lo boté, dije como tanto, le compré una fundita, qué sé yo, para andarla trayendo, para no andar con la caja. Y se la pasaba a los chiquillos en los recreos, profe, ¿nos presta la guitarra? Sí, ningún problema, ocúpenla nomás. Entonces, claro, al andar de la semana ya la guitarra no estaba tan brillosita, ya había recibido un golpe, estaba rayada, se les había caído. Entonces me llamaron de dirección y me dijeron, oye Claudio, ¿sabes que la guitarra está toda rayada? ¿Qué pasó? Pucha, es que se las pasé a los chiquillos y en el uso se raya, pues sí. Cuando uno usa las cosas se le caen. Eran medios torpes también porque no estaban acostumbrados a manipular instrumentos musicales. Entonces le decía, claro, pues, si la guitarra que llevaba años guardada ahí arriba, inalcanzable para nadie, obviamente iba a durar. Pero los chiquillos en el inicio, las flautas eran espadas. Me costó un mundo poder que ellos recibieran la flauta, que la armen, que la sequen, que la guarden, qué sé yo, para poder reutilizarla. Ahora estaba medio difícil con el tema de la pandemia y los bichos, pero todo ese proceso me costaba un mundo. Entonces partía la flauta, ¡ay! Y de repente juntaba y eran como trozos de flauta, pues en vez de 3 eran 7 pedazos y tenía una bolsa aparte con pedazos de flauta. Entonces al inicio obviamente los chiquillos no estaban acostumbrados a esto y les daban nomás por flauta, eran espadas, las guitarras eran bazookas y volaban para allá, el metalófono era que tanto saltaba la pieza para arriba para darle, entonces costó mucho porque no estaban habituados. Y eso también se lo hice entender en ese momento al director, pues, o sea, la primera generación de instrumentos musicales que llegó a sufrir las consecuencias, porque los chiquillos no estaban habituados a eso. Me imagino que también les ha pasado. Entonces, cuando uno recién está partiendo, le da y están ahí experimentando, qué sé yo, pero es parte también de ese proceso. Y aparte que la escuela cargaba con un tremendo prejuicio y muchos juicios derechamente también externos e internos, ¿ya? Era una escuela que cargaba con un peso muy potente de personas que no conocían la realidad interna del colegio, cómo se organizaban, cómo se relacionaban entre los chiquillos con los estudiantes, los colegas, qué sé yo, de apoderados que sabían, que habían escuchado alguna vez por ahí un cagüín, y eso siempre lo decía. Y era como, bueno, éramos la única escuela pública entre muchas escuelas particulares que habían, ¿ya? Entonces fuimos creciendo en ese contexto, que fue la primera escuela de la localidad, pero obviamente ya después se fue opacando por el crecimiento de las otras escuelas con mejor infraestructura, con filtros obviamente, que llegaban chiquillos que se portaban mejor. Y eso obviamente iba marcando la manera de ver la escuela y de ver la educación. A tal punto de que tenía colegas, por ejemplo, que cuando se iban en la micro les pedían que lo dejaran una cuadra siguiente porque me decían que les daba vergüenza decir que trabajaban ahí, que no querían trabajar ahí y les avergonzaba. Entonces, oye, ¿me dejan? No, si vais por acá, no, voy a otro lado. Y de allá se bajaban y se iban a la escuela. Entonces, de parte de los colegas también había una carga y todo eso obviamente impactaba profundamente en cómo los niños y las niñas se veían a sí mismas, ¿ya? Y a sí mismos. Cuando yo llegué yo les preguntaba, oye, pero ¿qué dicen las personas o qué dice la gente que son ustedes, que somos nosotros? Y decían, no, o sea, dicen que aquí somos puros flaites, que fue lo que votó la ola, que los que vienen derivados de inspectoría, lo que nadie más quiere y pura gente ordinaria. Eso me decían lo que la gente decía de ellos, ¿ya? Y yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes están de acuerdo con esas definiciones? ¿Se sienten así? Y ellos me decían, no, todo lo contrario, o sea, la gente no nos conoce, no sabe lo que nosotros hacemos, hay cosas, sí, pasan como en todas las escuelas, pero aquí se nota un cariño distinto por parte de los profesores, hay un compromiso y los chiquillos tenían una identidad súper potente con su escuela, la defendían mucho, pero les costaba, claro, luchar con este prejuicio que había externamente e internamente más todavía. Entonces había colegas que derechamente era como, no, si nosotros sabemos que aquí trabajamos para sacar mano de obra barata, a ese nivel. Entonces costaba mucho desde ahí poder, como quien dice, levantar esa moral de los chiquillos.
Y pasaba incluso que llegaban chiquillos o chiquillos que eran castigados y los matriculaban en mi escuela. ¿Sabes qué? Te portaste mal este año, que te vas a ir el próximo año a estudiar para allá y ahí te vas a dar cuenta de lo que no valoraste para que veas cómo es, qué sé yo. Y se terminaban licenciando ahí, llegaban en séptimo, en octavo y después no se querían ir. O sea, algo tiene que pasar para que un chiquillo o una chiquilla tome la decisión de querer quedarse ahí a pesar de todo eso que decían. Y cuando yo les preguntaba, oye, pero tú tenés buena situación, o sea, podéis pagar, tus papás pueden pagar una escuela, qué sé yo, con todo. Sí, pero me gusta aquí porque aquí encontré cosas que no hay en la otra escuela. Allá va el profe, hace su pega, qué sé yo, los chiquillos se portan bien, pero aquí hay algo distinto, aquí hay un cariño. Aquí tú te puedes sentar con el profe en el recreo, te escuchan y de repente nuestras familias nos escuchan. Po. Y aquí los profes tienen como esa llegada. No todos, pero ellos valoraban en eso y se daban cuenta y veían también. Y bueno, en ese contexto llegué a la escuela y la idea era armar un taller de música. ¿Ya? No teníamos muchos instrumentos, como le digo, era la guitarra, un par de flautas que quedaban vivas, ¿ya? Un metalófono, me acuerdo, un bombo legüero y creo que eso era. Y bueno, armamos la junta, qué sé yo, extra programático, pegamos los afiches, pasamos sala por sala y llegó un grupo de chiquillos y chiquillas entre séptimo y cuarto medio que querían participar de este taller. Y empezamos a ensayar, qué sé yo, de a poquito, adaptando todas las canciones, ¿verdad?, al instrumental que teníamos. ¿Ya? Todos los solos de guitarra lo hacíamos en flauta, el baterista ahí tenía que moverse con el bombo y buscarle todos los sonidos posibles. Y los chiquillos ya después en el andar me decían, oiga, profe, pero como que nos faltan cosas, como ya estoy como cabreado un poco con el bombo, el metalófono, siempre como que todas las canciones están sonando iguales, podríamos hacer de repente algo para juntar plata. Ya, pues le dije yo, buena idea, ¿qué podemos hacer? Y en ese momento los chiquillos en la escuela estaban súper motivados para jugar ping-pong. Entonces dijimos, organicemos un campeonato de ping-pong y juntamos lucas y compramos un instrumento. Ya, buena idea. Así que empezamos a organizar el tema, compramos los premios, arreglamos las mesas, porque algunas estaban medias destartaladas, qué sé yo. Y entre comprar los premios y toda la cuestión, nos quedaron como 3 lucas de los fondos que queríamos reunir. Entonces fue como, ya, profe, ¿y cuánto nos quedó? Oiga, chiquillos, nos quedaron 3 lucas para comprar. Oh, no puede ser. Ya, pero no importa, vamos a comprar. Y me acuerdo que fuimos a Audiomúsica en Viña y fuimos como en patota como a comprar la cuestión, pues era como salía, ya, vamos a ir a comprar. Y nos compramos unos huevitos shake. Eran LP, sí, eran poquitos, pero era bueno. Entonces, no, Dios, no nos compremos unos huevitos shake marca chancho, una buena marca. Y esos LP nos acompañan hasta hoy día, yo cacho que todavía están en la escuela. Pero quedó como anécdota después con el pasar de los años de los chiquillos, así como, profe, ¿se acuerda cuando juntamos plata y nos compramos unos huevitos? Pero eran LP, decían, entonces se acordaban de eso. Y ya después comenzamos los ensayos, empezamos a trabajar un poquito más, y eso sí se fue notando mucho en la escuela, o sea, se notaba el empeño que le ponían los chiquillos, el cariño, y eso igual tocó un poco el corazón del DIRE, así como, oye, Claudio, ¿sabes qué? Llegó unas lucas, vamos a invertir en instrumentos musicales, vamos a priorizar acá. Ya, y compramos hartas cosas, nos fuimos al chancho en ese sentido, pedimos de todo, batería, piano, unos teclados, metalófonos, flautas para que alcancen para todos, porque también pasaba que era en cursos de 40, ya primero tocan unos 20, después limpian, después tocan los otros 20, qué sé yo, y vamos pasando, entonces no, flautas para todos, que cada uno tenga la suya. Y empezamos a tener más cositas. Entonces, claro, en las primeras presentaciones los chiquillos con toda la emoción se preparaban, tocaban todo, no teníamos buena amplificación y pasábamos adelante, nos armábamos, tocamos y salíamos. Ya, chiquillos, oye, ¿cómo estuvieron? Bien, profe, nos salió bacán, pero no escuché nada. ¿Cómo? No, yo toqué nomás, le puse, veía al lado y como que no escuchaba ninguna cuestión. Y las primeras presentaciones eran eso. Ellos salían, entregaban todo ahí, pero a la salida era como, no escuché nada. Y nunca sonó la guitarra. Claro, para afuera sonaba bien, pero para ellos retorno no había. Ya era como un lujo tener retorno. Entonces ellos tocaban nomás y nunca se escucharon nada. Otra cosa súper importante, el saquémosle el jugo a la juna. Los chiquillos teníamos ensayo, me acuerdo, los días miércoles de 4 a 5 y media. Y 5 y media nos daban las 6, las 6 y media, las 7, las 8 y algo, y ya después tenía que echarlos. Entonces me acuerdo que igual los repartía porque ya se hacía demasiado tarde y los chicos se quedaban mucho rato en la tarde en el ensayo, no se querían ir
y entonces se dan cuenta que en realidad ya después nos daba hambre. Entonces ellos mismos se organizaban y en la mañana en los recreos juntaban como todo lo que los chiquillos no querían, los galletones duros de la Junaed, qué sé yo, o el cereal que tenía sabor a nada. Entonces compraban yogur como en bolsa y los chiquillos armaban con cereal que habían juntado en la mañana y nos quedábamos la tarde y comíamos eso. Tomábamos oncecita juntos, qué sé yo. Era mucho de compartir. Entonces, como músicos, decía ahí, somos muy buenos comiendo. Fue una generación que se destacó porque era muy bueno para comer. Y ahí, por ejemplo, siento que se dio como algo súper potente. Si bien nos juntábamos a ensayar y era como bien estricto con ellos, dábamos mucho tiempo también a compartir, a conocernos, a que conozcan a su profe, de dónde venía, qué cosas les gustaban, qué hacíamos los tiempos libres, qué sé yo, y también conocer a los chiquillos, que ellos me vayan contando, y fui conociendo las historias de cada uno de ellos, unas historias más terribles que otras, cada uno con sus cosas, telenovelas, para qué les cuento, pero ese era como su espacio, eso era lo que los unía. Entonces fue también un momento bien, bien rico. Y ahí viene el título de ya después de un rato andar se sentían llenos, porque dentro de la escuela ellos ya después de un rato andar se sentían rockstar. Entonces presentación que había, llegaban los más chiquititos, ¡oh! Y tocaban la guitarra, y ellos le enseñaban y andaban en el recreo, y practicaban y escuchaban música, y de ser unos desconocidos pasaron a ser como la cara visible de la escuela, ¿ya? Porque era como la agrupación artística, y nos invitaban, qué sé yo, pero ahí en la escuela eran rockstar, y ellos se sentían bacán, y ¡oh, qué rico! Y las presentaciones y todo. Pero fuera de la escuela era como... porque se empezaban a mirar a ellos mismos, como les decía, el cómo ellos se percibían a ellos mismos. Entonces nos pasó que una vez nos invitaron, la primera vez que salimos a tocar afuera, nos invitaron a un interescolar, ahí en la localidad donde yo hacía clase. Y ya, pues chiquillos, nos invitaron a un interescolar, vamos a ir a tocar con otros grupos, ya, bacán, tío, ¿y qué escuelas van a ir? Y yo les empezaba a nombrar, pues va a ir tal escuela, va a ir esta otra, va a ir acá, y como que vi en sus caras cómo se empezaron como a achicar así, y a mirar hacia abajo. Entonces fue como, pero chiquillos, ¿qué pasó? ¿Sí, ¿dónde quedaron los roxas, las ganas? Ustedes están haciendo un buen trabajo. Pero profe, mírenos, po. No tenemos zapatos, no tenemos camisita cuello piqué, no tenemos de esos chalequitos bonitos, los instrumentos son súper charcha. Entonces vamos a ir para allá, ellos tienen un escenario, tienen amplificación. ¿A qué vamos a ir nosotros para allá a dar pena para que se burlen de nosotros? Así que mejor no, gracias. Así que me acuerdo que esa tarde en ese ensayo estuvimos conversando harto. Me acuerdo que hasta lágrimas salieron, porque fue súper potente ver de dónde veníamos y hasta ese momento lo que a ellos les impactó el tener que salir y mostrarse con otros y compararse, ¿ya? Porque claro, las otras escuelas tenían su uniforme bien bonito, qué sé yo, buenas infraestructuras, y ellos se sentían poca cosa, muy poca cosa. Entonces eso también lo veía en las salas de clase. Era una escuela, como les decía, que tenía ese peso muy, muy grande, y ellos en ese momento me lo expresaron así. Profe, pero mírenos, ¿con qué ropa, con qué cara vamos a ir? Así que hablamos ese día y resulta que ya pues, se motivaron a ir, fue como ya, ok, pucha, ya, vamos, veamos, conozcamos, intentémoslo, vamos. Y fuimos, participamos y claro, comparado con los otros chiquillos llegaban con los medios teclados, percusión, armaban, tenían atriles, nosotros la guitarra en la silla, las atriles de partitura no teníamos, era un lujo, entonces se empezaron ellos a ver y claramente decían, pucha, en realidad nos falta, pero le ponemos, ¿no? Hagámoslo a lo que vinimos a hacer, a lo que nos preparamos. Y nos fue bien, ¿ya? No, nadie quedó en blanco, que se le haya pagado algo, ¿no? Los chiquillos se defendieron bien, pero sí eran muy fijones, por ejemplo, de que, mira, tiene la media guitarra y se equivocó acá en el acorde y se burlaban, qué sé yo, era como, ya, chiquillos, pero tampoco nos fallamos en esa. Sí, está bien que tengan mejores cosas y todo, pero también tenemos que respetar y eso también les sirvió de aprendizaje a ellos, po, de ir a otros lados. Si creen que no les salió tan bien, apláudanlos a rabiar también, son compañeros, compartan con ellos, pregúntenle, conocimos otros casinos, conocimos otros escenarios y claramente era bien distinto a lo que ellos estaban acostumbrados, pero fue una primera experiencia que costó sacarlos como de
de ese statu quo en el que ellos estaban, en el cómo ellos se miraban. Y de ahí, bueno, nos pasó algo también que fue súper potente y lo quise destacar en esta presentación, que lo titulé De la micro al avión. Y es que creo que unos 2 años después nos invitaron a participar de un festival que se realizaba en Punta Arenas, el Festival de la Patagonia. Y para variar, mandaron como las bases y la información a última hora. Había plazo para postular hasta el viernes y el correo me lo mandaron el martes. Entonces fue como, Claudio, mira, llegó esta invitación, súper buena, qué sé yo. Ya, ¿cuándo hay plazo? 3 días más. Y fue, ya no, imposible, muy difícil poder postularlo, pero ya, gracias, le agradezco. Y el Dire también, súper motivado, pero habla con los chiquillos y dile, qué sé yo, por ahí, ya, Dire, listo, ya, lo tomo. Y se los presenté a los chiquillos en el ensayo. Entonces le dije, chiquillos, tenemos la oportunidad de postular a un festival que es en Punta Arenas. Y fuimos, acá, Punta Arenas, ¿y dónde queda eso, profe? Y le expliqué, pues Punta Arenas queda al sur de Chile, no se llega, o sea, podemos llegar en bus, bastante difícil, pero vamos a tener que ir en avión. Qué bacán, ya, ¿y qué hay que hacer? Tienen que crear una canción inédita, ya, componerla ustedes, grabarla y mandarla. Y eso va a quedar bien. Fue como chuta ya. Ya, démosle, profe, sí, hagámosla, intentémoslo. Así que los chiquillos me acuerdo que esa semana, a los que estaban sin pruebas, por ejemplo, se pidieron como una salita y le pedían permiso a los profes. Profe, tenemos que participar de esta cosa ya, y estaban ahí toda la mañana, qué sé yo, tenían, no sé, educación física, profe, podemos faltar porque tenemos preparando, y estuvieron esos 3 días, ellos encerrados, con los teclados y se juntaban, entraban unos, salían otros, no, que yo tengo pruebas y venían los otros y estuvieron ahí trabajando esos 3 o 4 días para armar su canción. Y el día viernes ya tenían la canción armada, le pusieron la letra, tenía que hacer, me acuerdo, con un tema medioambiental, entonces hablaban como de su entorno natural y todo. Armaron la estructura, los coros, segundas voces, unos solos entre medio, ¿no? Les quedó bien, bien bonito. Y lo grabaron y lo mandamos. Y resulta que quedaron seleccionados. Supe en esa oportunidad que hubieron varios colegios también de la quinta región que participaron y fuimos representantes en ese momento de la quinta región en Punta Arenas. Entonces, pucha, la noticia a ellos fue pero espectacular. En ese momento ninguno había salido más allá de Santiago. Incluso habían pasado como por Santiago, pero nunca habían viajado más allá. Nunca se habían subido un avión, nunca se habían quedado afuera como un hostal, en un hotel, una cosa así. Entonces para ellos todo era nuevo. Y esa experiencia fue también súper, súper potente, considerando, y un punto que se me había olvidado, que el acceso a las artes es un lujo a rato. Sobre todo con estos chiquillos que las familias tenían otras prioridades, ya no era ir al cine, ir al teatro, ir a un concierto, comprar un instrumento musical, no tenían de repente, aunque tenían las ganas, no tenían los medios para hacerlo. Entonces las artes en general se les hacía bien esquiva. Y ellos se dieron cuenta de que su talento, como puse ahí, a falta de tiempo sobra el talento, era recompensado y era reconocido a través de estas cosas. Oye, ustedes van a poder viajar ahora por lo que ustedes han ido aprendiendo estos años. Y vamos a llegar a un escenario bacán y los van a aplaudir y van a conocer chiquillos de otras zonas del país. Va a ser una experiencia pero espectacular. Y pensé en poner una fotito, después por temas de tiempo no alcancé. Pero claro, conocimos la nieve, viajamos, llegamos al aeropuerto, viajamos en avión, asustados ahí, tío, no quiero, qué sé yo. Pero lo pasaron espectacular. Conocieron chiquillos de otras zonas del país, me acuerdo que llegábamos tipo 8 o 9 al hotel y se quedaban hasta las 3, 4 de la mañana todos los grupos de las otras ciudades tocando. Entonces los chiquillos de Chiloé, oye, toma el acordeón, aprendieron a tocar acordeón, algunos tocaban sus valses chilotes y se quedaban hasta la madrugada y al otro día andaban muertos de sueño, pero lo habían pasado a la raja. Entonces estaban los chiquillos así en su salsa, disfrutando mucho. Y hasta el día de hoy conversaba anoche con mi polola, por ejemplo, de que de repente todavía me escriben los chiquillos, profe, iba en la micro y sonó la canción que tocamos, ¿se acuerda cuando íbamos para allá? Y se acuerdan de eso, se acuerdan de las fotos, se acuerdan de la música que iban escuchando. Y eso yo también lo trabajaba mucho con ellos. De repente cuando salíamos a tocar a algún lado, era como ya, vean cómo el lugar, huelan los olores que hay, porque yo estoy seguro que aquí en 15, 20, 25, 30 años más,
cuando escuchen de nuevo la canción, se van a acordar de este momento, de los olores que están sintiendo, de lo que habíamos conversado, de las tallas, y hasta el día de hoy se acuerdan, ¿ya? Entonces, fue una experiencia también como súper potente. Y en ese sentido, bueno, los chiquillos fueron avanzando, se fueron licenciando, ya iban saliendo de cuarto medio, y había una familia en particular de 3 hermanos, que cuando llegué uno iba en tercero medio, la otra chiquilla iba en primero y el chiquitito iba en séptimo. Y cuando se licenció el de séptimo, ya después de cuarto medio, me acuerdo que la mamá de los chiquillos se me acercó, muy emocionada, llorando, qué sé yo, y me dijo: profe, gracias por el trabajo que ha hecho con mis hijos, porque ellos encontraron su lugar en el mundo. Les fascina la música, les encanta la música, pero nunca se había generado un espacio donde ellos se sintieran parte de algo. Y usted ha logrado eso. Entonces, siento que, claro, aporté un poco, pero no fue como, oye, el trabajo que yo hice, sino que las ganas que tenían los chiquillos de querer hacer cosas, de querer ser valorados más allá de por cómo vestían o de los instrumentos, o de incluso de lo que podían hacer, sino de lo que eran. Porque le decía yo, el talento está, si falta de repente espacio como para poder mostrar eso. Entonces, ¿cómo yo lo vinculo con el tema de la inclusión? De que estos chiquillos encontraron su lugar, pudieron ser parte de algo, encontraron su lugar en el mundo, como decía esta mamá. Los chiquillos no tenían instrumentos, entonces en la semana uno me pedía el teclado, otro pedía la guitarra, otro pedía un charango, y estaban toda la semana tocando, qué sé yo, después cambiaban y se dedicaban al tema, se investigaban. El chiquillo que se llevaba al piano estudió armonía, buscaba, me preguntaba, profe, y la séptima y las oncenas, y mira, escuche esto, y me mandaban audios, qué sé yo, súper motivado. Entonces la mamá de verdad que decía, mi casa cambió, mi esposo cambió, mi hija mayor lamenta mucho no haber podido estar en esta generación con sus hermanos y haber podido disfrutar también este proceso. Y gracias a eso, decía, mis hijos encontraron su lugar en el mundo. Entonces, esta charla, el sentido, siento yo, es un poco hacer un reconocimiento al trabajo que ustedes también han estado haciendo en las aulas con los chiquillos. Muchas veces se nos olvida el lugar privilegiado en el que estamos, y de que la música no solamente es cabecearnos y preparar algo, ¿cierto?, para exponerlo, sino que también se trata de un desarrollo y un disfrute personal, ¿verdad? A veces sufrimos, ¿verdad?, cuando los ensayos no salen bien o llega la presentación y no salió como lo practicamos, se equivocaron ahí, pero para los chiquillos el parte de su crecimiento personal es inolvidable. Entonces, hace poco conversaba con un chiquillo en la escuela donde estoy con Marcelo, y claro, de repente cuesta, de acuerdo a sus habilidades, qué sé yo, hay ciertas torpezas que cuestan y hay ciertos límites de repente que uno no puede avanzar un poco más allá, pero cuando yo les preguntaba, oye, ¿y te acuerdas de esta canción? Ah, esa la bailé el año 2014, me decía. Con el profesor Marcelo estaba en ese momento. Y me acuerdo que mi abuelita me prestó un gorrito que ella tenía y yo los veía y le brillaban sus ojos contándome como esa experiencia, pero se acordaba de todos los detalles. Entonces, más allá de que si le salió bien, le salió mal, se equivocó en la coreografía, para él fue inolvidable. Fue una cuestión súper potente que hasta el día de hoy él se acuerda. Entonces, el trabajo, en este caso, de repente si preguntara qué es la música, van a salir muchas definiciones, ¿ya? Algunas más técnicas, otras más románticas, qué sé yo. Pero en mi caso, para mí, ha sido una herramienta súper potente, que me ha permitido conocer otros lugares, conocer otras personas, poder fortalecer habilidades y, como les digo yo, estas necesidades espirituales o necesidades de afecto, ¿ya?, que no se ven a simple vista, pero que están ahí. A través de la música y esta experiencia me ha permitido crecer a mí como persona y verlos también a ellos hoy día. Ya todos salieron de cuarto, ninguno estudió música, así que fracasé como profesor. No, alguno ahí tiraba algunas líneas, pero no, ninguno hoy día. Hay kinesiólogos, hay chiquillos estudiando temas de informática,
pero todos disfrutan hasta el día de hoy la música. Entonces, yo también les decía, si vayas a estudiar lo que vayas a estudiar, tenéis que saber tocar guitarras, tenéis que saber cantar, tenéis que saber tocar piano, porque en el fondo va a ser algo que te va a acompañar para toda la vida. A lo mejor no te vas a dedicar a esto profesionalmente, pero sí te va a acompañar siempre. Así que nada, pues esa sería mi presentación. Si es que quieren hacer alguna consulta, pregunta, algún comentario al respecto, bienvenido es. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Araceli. Me llegó mucho tu presentación. Ahora sí. Me llegó mucho tu presentación porque yo sí tuve un profe así tan significativo como tú que influyó mucho en mi elección. Yo estudié pedagogía música acá en la UPLA. Estuve desde octavo básico hasta cuarto medio en coro, composición, taller de guitarra, taller de violín. Fue el profesor que más impactó en mí y mi decisión posterior de estudiar la carrera que estudié. Yo hace 2 años no estaba en el aula, pero ahora vuelvo. Hace poco hice un recuento fueron puras capturas de pantalla, pero pronto va a ser una lista en Spotify de todo ese proceso, de todo lo que viví de octavo a cuarto medio en coro, composición, guitarra, violín. Lo que vimos en la clase de música con el mismo profesor, todo eso va a quedar en una lista de reproducción, pero ahí está lleno de cuadernos, está lleno de historia. El profesor Ricardo hacía un taller de composición. De ahí salieron 2 chicos que ahora se dedican a la música y están en Spotify. Yo tengo más de 30 canciones, también viene de ahí. De hecho, el otro día lo hablaba con mi hermana, entonces, y como persona y como más allá de ser profe, lo que significó, así como de la escucha, de que esté y de todo eso. Así que a mí me impactó mucho tener un profesor así de bacán. Así que, no, bacán, me llegó mucho tu presentación, muchas gracias. Qué bueno, bacán, qué rico. Sí, eso también se me olvidaba de repente decir. Yo creo que a nosotros como profe, si nos ponemos a pensar cuáles fueron aquellos profes que impactaron en nosotros, que nos motivó también a estudiar, vivimos esas mismas experiencias. Yo creo que pasa por ahí, o sea, si somos capaces de poder impactar más allá, porque no se van a acordar de repente la calidad de las clases, sino que piensen ustedes, o sea, ¿qué es lo que se acuerdan de sus profes? ¿Qué fue lo que los impactó? ¿Qué es lo que recuerdan hoy día? Si era pesado o era simpático, ¿ya? Si los escuchaba o no, si se daba como ese tiempo, si era humilde, qué sé yo, a rato si tenía mal aliento quizás. Pero son esos detallitos los que de verdad impactan y motivan. Así que nada, qué bueno, qué rico saber. Y hoy buena idea la de la lista de Spotify. Sí. Historia como de los 15 años como hasta el cuarto medio quedó ahí. Y además el profesor se iba los sábados al colegio, de 9 hasta la 1, pero hasta las 4. Entonces uno ya iba con una canción y él daba difusión de una banda, de lo que uno quisiera hacer. Qué bueno, qué bacán. Siga así nomás, compañera, ahí, bien motivada. Le damos las gracias a Araceli y que igual nos impacta un poquito y recordamos. Tenemos aquí otra colega, ¿su nombre? María Elisa. María Elisa. Hola, buenos días. Yo llegué hace poquito, pero alcancé a agarrar el final de tu ponencia y me parece que una de las cosas importantes es el sentido de la trascendencia, ¿no? De lo que podemos hacer y de cómo fuimos nosotros trascendidos también para llegar a donde estamos, que es la música. La verdad es que las cosas que uno hace no tiene idea la dimensión que puede tomar en cada uno de esos niños jóvenes que están frente a nosotros. Les quiero compartir una experiencia que me emocionó mucho, porque claro, estos son los premios que tenemos nosotros, ¿ya? Que son intangibles y que muchas veces, a veces nos amargamos justamente por lo que tú decías, que no nos resultan las cosas como queríamos, como las soñábamos, o pusimos tanto empeño y finalmente igual fallaron el micrófono, igual la niñita no sé, cuando falla la se equivocaron y qué sé yo. Pero entonces la retroalimentación a veces no llega nunca. O llega de repente, así a los años después, y los niños te dicen, te recuerdan con mucho cariño y tú dices, oye, pero esto fue tan chiquito lo que hicimos y lo que importó para ellos. Bueno, a mí me convocó un grupo de exalumnos a formar un coro el año pasado. Entonces son ya todos profesionales, 30 y tantos años, porque tuvimos coro, yo hacía coro, siempre he hecho coro, desde séptimo a cuarto medio. ¿Exalumnos que tú le habías hecho claro, clase? Exalumnos, claro, porque bueno,
por una historia ahí. Ellos querían revivir eso, ¿no? Y ahora profesionales que quisieron volver a cantar. Y yo les dije, hagan todo ustedes, yo no voy a hacer propaganda. Bueno, con la tecnología inventaron un WhatsApp que si tú pinchabas quedaba al tiro dentro del WhatsApp del coro. Y llegaron un montón ahí, gente que estaba en el extranjero incluso. Pero era porque querían saludar, no sé. Bueno, y el primer ensayo, y después han ido llegando otros, una de las cosas que más me emocionó fue que llegaron con su carpeta completa, con todas las partituras que yo les había enseñado y que habíamos trabajado. Porque siempre he trabajado con partituras. Hagamos este tema y hagamos este otro, y ¿te acuerdas de este? Y había gente de distintas generaciones. Entonces eran N carpetas con distintas canciones. Ah, yo no vi esa, pero qué buena, ¿y por cuál vamos a partir? Y yo los miraba nomás, o sea, yo dije, ¿cómo después a los 35 años tienen su carpeta del colegio de coro? Y bueno, me hace mucho sentido. Yo dije, chuta, qué lindo. O sea, me sentí muy contenta al final ya de mi carrera de ver ese fruto, ¿no? Y ahora, bueno, estamos disfrutando de un tremendo coro, no tan grande en personas, pero sí de calidad. Por supuesto, se portan mucho mejor que cuando eran chicos, así que cunde más el tiempo. Eso les quería compartir, que estoy muy contenta, muy, muy contenta en realidad. Y felicitar a nuestra pequeña colega que está partiendo. Qué linda la idea de publicar eso, me parece maravillosa, te felicito. Y bueno, te invito a tener la paciencia eterna, a no frustrarte y a no abandonar, por favor, el barco, porque lo que se necesita son profesores con vocación, que amemos lo que hacemos. Eso. Muchas gracias. Disculpa que no pude escucharte completamente. No, está bien. Y qué importante esa palabra, qué potente la trascendencia. Muchas veces hay un pasaje de la Biblia incluso que habla, a lo mejor no todos lo conocen, donde dice que hay personas que están llamadas a sembrar, otros a regar y otros a cosechar. ¿Ya? Y probablemente nosotros fuimos muchos llamados a sembrar y no vamos a ver esa cosecha. No vamos a ver a dónde llegó, a dónde impactó, ¿verdad? Seguramente ese chiquillo, esa chiquilla que estuvo en nuestra clase va a estudiar algo, independiente si sea músico o no, pero va a ser un adulto significativo también para otras generaciones y que va a trascender en ese papá, ¿cierto? O es rico de repente cuando te dicen así como, oiga, yo quiero estudiar porque quiero ser profesor como usted. Y no te dice porque es que por la técnica o la metodología que usted usa me gustaría cómo desarrollar la música. No, porque te ven como persona. Y dicen, yo quiero ser como usted. Quiero ser profesor porque me gusta cómo es usted. Es buena onda, es chistoso, es risueño, qué sé yo. Y eso también es súper potente, mantenerlo siempre presente cuando estamos haciendo clases. En algún momento decía, chuta, ¿qué pasa si este año me despiden o me muero? ¿Con qué recuerdos se van a ir mis estudiantes como el viejo mañoso, el que los retó, el viejo pesado? ¿Ya? O entonces decía, chuta, ¿cuál va a ser el recuerdo que yo voy a dejar en mis estudiantes? Y pienso, trabajo todos los años así, lo decidí. Dije, no quiero que me recuerden como el viejo pesado, el que los retaba, el que los echaba para afuera, porque no, prefiero en su momento trabajar, sembrar, porque en algún momento podré ver algo, alguna recompensa, qué sé yo, cuando hoy día me saludan ya con algunos con hijos, qué sé yo, y ahí como que me viene el dolor de espalda al tiro, pero son esa, que es la mejor evaluación docente, o sea, sabemos, pifias ahí para la evaluación docente, de que es una fotografía del momento y que la mejor evaluación docente que podemos tener es lo que los niños nos dicen, ¿verdad? En el momento y después de. Eso es lo mejor. No hay evaluador, no hay director, no hay otro profesor que te diga, oye, tú eres bueno aquí haciendo o malo en esto, sino que lo que impactamos, lo que hicimos con nuestros niños, eso es, con eso quedémonos. Aunque nos digan un montón de otras cuestiones que pueden estar en lo cierto o no, quedémonos con lo que quedan los niños. Eso, hay otra, ya. Sí, por acá tenemos su nombre, colega. Danitza. Oye, bueno, felicitarte, yo creo que es una experiencia también compartida esto de ser el profe de música, la escuela, y que uno está ahí acompañando a los estudiantes. Esa frase que dijiste de la emocionales. Necesidades emocionales. Me da uno como profesor de música desarrolla inconscientemente. Me llegó esa frase que uno quizás no la piensa, pero pasa, porque nosotros trabajamos con nuestras emociones. El mismo tema de entregar más tiempo del que se supone tenemos de contrato. Tú viajaste con tus alumnos, ensayaste más horas y eso
el tiempo, yo creo que los estudiantes es lo que más valoran al estar en clase de música, ¿cierto? El tiempo que uno dedica con ellos. Sí. Y a mí igual es como, bueno, tú joven tienes esa potencia que de repente es necesario ir renovando en los que ya llevamos experiencia o más tiempo, porque se nos olvida esas ganas que tuvimos al principio. Y uno pasa como por ondas. Sí. Cuando de nuevo vuelven, por ejemplo, apoderados que fueron tus alumnos y te hablan de su vida. Yo hace poco, también quizás como comparando la experiencia de la colega, me reencontré con una exalumna y fue fuerte porque ella es profesora multicultural en Chiloé. Yo trabajé allá. Y ella decía que le hicieron la pregunta por qué había llegado a la docencia, y ella habló de mí porque yo llegué a tomar ese curso como egresado de octavo básico. Llegaba así, súper cabra chica. Y que ella se había sentido identificada con esa profesora por su empatía con ellos, porque recién venía llegando, y sus ganas de hacer muchas cosas, porque yo hice N cosas con ellos, hice un grupo musical, viajamos por la isla, o sea, súper motivada, hice un grupo con los apoderados, me metí en el taller folclórico, hice muchas cosas. Entonces ella como que eso le llenó, y quiso también hacer lo mismo con su estudiante, y no pudo hacer, y ella se acordaba de las canciones, y yo decía, hice un coro contigo, no me acordaba de nada, o sea, fue súper impactante, o sea, yo quedé, lo mismo que decías tú, que tú siembras y es tantas generaciones que van pasando que tú de repente posiblemente te olvidas de lo que hiciste, porque son grupos nuevos, y con este grupo haces esto y con este otro grupo haces esto, según las necesidades del estudiante. Y fue como una carga así como potente, o sea, súper, súper bueno. Así que lo que dijiste tú de lo emocional es real. O sea, uno trabaja con las emociones con los chiquillos. Uno es lo que es, no es una cara frente a la clase, es totalmente transparente. Y eso es hermoso de la asignatura que decidimos como parte de nuestra vida. Así que gracias también a ti por renovar eso que uno tiene desde cuando es chiquitito. Sí, súper, qué bueno, qué rico. Eso también, súper potente lo que decís. Trabajamos en un sistema que es bien maldito, yo le digo el sistema maldito, porque sabemos cuando entramos a pedagogía, qué sé yo, que no es para hacerse millonario, no es para tener la segunda vivienda y comprarse el último auto, eso lo sabemos. Pero claro, uno de repente le gustaría de repente recibir, qué sé yo, no sé, no es como un pago, es como un pago simbólico de repente de lo que significa lo que el profesor hace. Y a medida que vamos avanzando, el sistema te va matando. Te frustra, te ilusiona, te hace pasar malos ratos, pero nunca son los chiquillos. De repente uno pasa más rabia con los colegas, con los papás, y los chiquillos uno es la rabia del momento y pasa. Porque entiende que hay esta necesidad y que no es como porque te tiene mala o te odia, sino porque hay un montón de cosas ahí que obviamente le están afectando. Y eso también un poco esta invitación, como a renovarnos, a entender, ¿verdad?, el contexto en el que estamos trabajando y a no transformarnos de repente en esos viejos, en las viejas que uno anda odiosando y que se empieza a transformar con el pasar del tiempo, sino que mantener como ese espíritu que nos motivó desde el inicio de nuestros estudios y de esos primeros años, a mantenernos ahí, fresquitos, mantenernos con los chiquillos. Yo disfrutaba más de repente estar en los recreos jugando con los chiquillos que estar en la sala de profes, porque eran puros dramas y pelambre y cuestiones, cagüines mal hechos. Entonces en algún momento fue como, ya sé que mejor voy a tomar desayuno con los chiquillos, y me mataba de la risa, me actualizaba con los memes y todas las cuestiones. Así que ahí también un pequeño consejo, de repente salir un poco de la sala de profes, bajar a los patios, estar con ellos, jugar al pillarse, llevar su ropa de cambio, transpirar un poquito y volver a eso, empaparse de eso. Los chiquillos te entregan esa energía, de repente los adultos te la quitan, pero estando rodeados de chiquillos en el aula, vais a estar constantemente renovando esas aguas. Eso, muchas gracias y nada. Agradecemos nuevamente a Claudio. Muchas gracias, Claudio.